Los últimos años en Venezuela han sido difíciles por la enorme crisis social, política y económica de un país que clama por respuestas para unos ciudadanos que no consiguen alimentos, no ubican medicinas, ni poseen acceso a sus derechos más básicos. A diario presenciamos noticias que transmiten la realidad que agobia al país sudamericano. Pero no todo es malo en la tierra de David Peralta, Grande Liga de los Diamondbacks de Arizona, cuya historia refleja la perseverancia de un joven decidido a cumplir su sueño. Amigos, bienvenidos a Una Segunda Oportunidad, el documental sobre la carrera de David Peralta. Valencia es la capital del estado Carabobo. Se encuentra en la región central de Venezuela, a unos 130 kilómetros de Caracas, la capital del país. La ciudad es conocida por ser albergue de las grandes industrias de Venezuela. Carabobo es uno de los estados de mayor producción de grandes ligas venezolanos, junto con Caracas y el estado Aragua. Hasta agosto de 2017 habían pasado más de 60 jugadores nacidos en esta tierra por el mejor béisbol del mundo. Los navegantes del Magallanes tienen una gran responsabilidad en ese éxito, pues se han convertido en uno de los equipos más exitosos y con mayor afición del país sudamericano. Los Bucaneros poseen 12 títulos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y han conseguido 2 trofeos en la Serie del Caribe, un torneo anual que reúne a los 5 campeones de las ligas invernales de México, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y, por supuesto, Venezuela. David Peralta no era magallanero, pero en el estadio que ocupa ese equipo nació su mayor pasión, aquella que le hizo superar a cualquier cantidad de obstáculos para conseguir su sueño, formar parte de esos más de 60 carabobeños que han llegado a las grandes ligas. Esto comenzó primero yo comencé a trabajar en Firestone en el año 80, precisamente ayudado por el señor Franco Caberzán, y de una vez, comenzando en el año 80 a trabajar en la empresa Firestone, también comenzó mi vida como deportista acá en las instalaciones con el Club Firestone, porque aquí siempre ha sido una entidad donde se practicaba el softball y el béisbol. Y ahí comenzamos. Cuando nació David, yo me lo traía de todos los juegos acá a Firestone, los que yo tenía que participar, y él siempre estaba ya cuando tenía 2 años, ya participaba conmigo dentro del togado. Cuando tenía 3 años decidimos meterlo, que comenzara a jugar béisbol. Y bueno, mire, él puede jugar béisbol, tiene un tamaño más o menos adecuado, pero no era permitido por la edad. Y había una señora llamada Darcy Ramírez de Abreu, bueno, me dijo, mira chico, ese niño puede jugar softball, puede jugar béisbol, tiene tamaño. Bueno, usted lo va a jugar, y ahí comenzó a jugar a los 3 años, aquí en las instalaciones de Firestone. Y al principio nosotros no veíamos ni pensábamos de que él podía ser un pelotero. Eso siempre lo usamos más que todo como para su educación, para el deporte, para quitarle esa energía, que quemara la energía que tenía y no la usara en otras cosas. Entonces, al principio lo vimos así. Después ya cuando llegó a la edad de 12, 13 años, que empezamos a ver que, bueno, se empezó a pensar, bueno, mira, el muchacho tiene condiciones para eso, pero él nunca fue un pelotero como yo he visto tantos peloteros aquí que eran extras, pues, que eran súper peloteros, siendo niño, ya tenía aquella con Cabrera, como no. Él siempre fue un pelotero medio. David Peralta es realmente especial. Es especial por 2 razones principalísimas. Por un lado está el aspecto deportivo. No es común que en el béisbol un pelotero cambie de posición, que haga un cambio sobre todo tan drástico, porque el cambio de posición es una cosa, la otra es pasar a ser lanzador siendo pelotero de posición o pasar a ser pelotero de posición siendo lanzador. Eso no es muy común. Y francamente en el caso de Peralta además tuvo un punto muy alto, porque Peralta pasó de ser un lanzador en ligas menores a convertirse en un muy buen bateador en las grandes ligas. Muy buen bateador al punto de llegar a ser el 4º toletero en el line-up de su equipo, de los Diamondbacks de Arizona. Pero hay otro aspecto en el
en el caso de Peralta, que a mí particularmente me llama la atención, y es el aspecto humano. Peralta pasa por una drástica situación en la cual se enfrenta al final de su carrera, al aparente final de su carrera. Le dicen que no puede lanzar más, le dicen que su trayectoria en el béisbol profesional no es posible. Por eso llama tanto la atención, además, que se haya enfrentado a las severas limitaciones que le impuso su propio cuerpo, que le impuso su carrera, que le impuso su físico, que las lesiones le presentaron y los casos que encontramos, como el de Rick Ankiel, no tienen la pared contra la que choca Peralta. Él choca contra la pared de los problemas físicos, de la lesión que te dice no puedes conseguir, que no puedes seguir tu carrera, que tu brazo ya no da, no puede más. Y él, a pesar de todo eso, se empina sobre la punta de sus pies y consigue ser mucho más alto de lo que muchos pensaron que podría ser. Logra lo que es aparentemente imposible en el béisbol, desde el aspecto deportivo, convirtiéndose en un gran bateador después de haber sido un prospecto del picheo, hasta el aspecto humano, superando severísimos aspectos y limitaciones y el pesimismo de todos alrededor de lo que iba a hacer de su carrera y convertirse no solamente en un jugador de la MLB, no, ser una estrella del béisbol profesional. Eso sí que es especial. Mi papá, según me dijo, cuando nací, lo primero que me colocó fue un uniforme de béisbol cuando nací. Nosotros somos una familia muy amante del deporte, y más que todo el béisbol. O sea, como en Venezuela el béisbol es lo que más se juega, lo que más se quiere. Y mis padres, mi papá, o sea, jugó béisbol toda la vida, no jugó profesional, pero sí sabe mucho de béisbol, mis tíos, mi familia, y siempre me inculcaron el béisbol. Yo desde chiquito jugué todo tipo de deportes, todo, pero siempre me fui como que me incliné más hacia el béisbol. Era lo que yo me amaba y lo que sigo amando, lo que me gusta. Y mis padres siempre me apoyaban mucho, mi mamá, mi papá, por cierto, mi papá en un tiempo él fundó una organización que todavía se llama Francade, y él era el presidente y hizo esa fundación de béisbol menor, y ahí yo estuve por toda mi vida hasta que me firmaron y mira, mi papá a veces salía de trabajo, él trabaja en Pfizer, y salía del trabajo y se iba a venir a practicar o todo eso, siempre hubo ese apoyo y esa motivación de parte de mi familia, de mis padres para yo seguir con eso. Bueno, de chiquitico estuve practicando en Firestone. Yo tenía mi entrenador que fue toda mi vida, que todavía se llama Boris Medina. Él fue una persona que es un carácter fuerte, pero esa persona que tú lo ves desde como de representante o de fanático del carácter que es, y tú dices wow, pero él es una persona por dentro, una persona que quiere ayudar, y a mí me enseñó mucho, y yo le debo mucho a él porque él me enseñó a jugar béisbol, me enseñó a agarrar pelota, me enseñó su swing, que me gritaba que no hagas esto, pero igualito, mira, yo ahí, y de verdad que yo le agradezco mucho a él por eso, pero toda mi vida yo estuve con Francade, la organización Francade en Criollitos de Venezuela, estuve toda mi vida hasta que fui firmado, y de ahí fue que comenzó todo. Mi ídolo era, sigue siendo como lanzador, Johan Santana. Johan Santana, mira, de verdad que yo siempre quería, o sea, era como que un patrón a seguir. David Peralta era jardinero y lanzador cuando jugaba en las pequeñas ligas. Cuando se acercaba a los 16 años, edad en la cual los jugadores no nacidos en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico tienen permiso para firmar con las organizaciones de grandes ligas, varios cazatalentos les comentaron a sus padres que tendría mayor posibilidad si era reclutado como pitcher. Los lanzadores zurdos en grandes ligas son altamente valorados y por eso se insistió que diera el salto al profesional en esa posición. Llamaba la atención de los scouts por su capacidad para lanzar strike. Tenía una buena mecánica de lanzamiento, un buen brazo y uno de sus envíos, la curva, generaba elogios de los equipos que deseaban adquirir sus servicios. Esa fue la razón por la cual decidió abandonar, por ahora, el bate para dedicarse a seguir los pasos de su ídolo, Johan Santana. Lo primero que lo chequeó él fue Roberto Espinosa como bateador. Roberto Espinosa, pues, lo vio, le dijo, no, sí, el muchacho está bueno, pero todavía está muy novato, pues, está muy joven.
Y entonces le mandé a decir a Roberto, mira Roberto, yo vi algo en David Peralta que no había visto. No sé, desarrolló más la recta, más fuerte, con más fuerza. Se presentó un campeonato que había que ir a punto fijo. Bueno, y nos fuimos allá, pero él iba como bateador. Llegó un momento que lo ponen a pichar contra recuerdo que era contra el Estado Lara. Y se pichó ahí. Yo me recuerdo que le dieron como un solo hit en 5 innings. Eso es como todo muchacho de aquella época, yo fui cuando recién cumplió 17 años, un sueño hecho realidad. De verdad que había muchos equipos que hacían ofertas y de toda esa cuestión. Ahí me contactó por los Cardenales de San Luis, Wilmer Becerra. Me llamó, señor Peralta, me besaba, entonces él hizo una cuestión de oferta y bueno, y uno pareció muy bien y tal, y después empezaron a cuestionar ofertas hasta que un día nos mandó a llamar Brito, que quería ver a David. Y fuimos, me acuerdo que fue en Guacara, en el complejo deportivo de La Libertad. Y ahí lo chequearon, bueno, y Brito, excelente, pareció bien, y wow, vamos hasta la casa. Se vino a la casa, conversó conmigo, estaba Wilmer Becerra con él, muy bien todavía. Y ahí empezó la transacción. Cuando me firmo con los Cardenales de San Luis, como digo, la meta, y yo pienso que la meta para todos es llegar a la Liga. Siempre esa fue mi meta, siempre trabajé fuerte y mira, lamentablemente yo creo que no se dio, no era para mí, porque ya comenzaron a tener las circunstancias del hombro, comenzaron a molestarme, todas las operaciones. Y por eso yo creo que no fue como que muy productiva esa época que cuando yo fui lanzador, pero en la otra parte me ayudó mucho como persona a madurar, a pasar por todas esas experiencias. El Cardenal de San Luis tenía aquí la escuela, sí, la academia la tenía aquí en Venezuela. Ellos practicaban precisamente ahí las instalaciones de la Libertad en Guacara. Bueno, ahí comenzó todo. Rick Ankiel siempre fue una superestrella, incluso cuando estaba en la universidad y no había firmado aún con alguna organización de las Grandes Ligas. En 1997 recibió el 5º bono más alto para jugador amateur, cuando fue seleccionado en el sorteo de peloteros novatos por los Cardenales de San Luis. Y tal era su talento que solo le tomó 2 años llegar al mejor béisbol del mundo. Un día no pudo lanzar más strike, no era capaz de dominar a sus oponentes y decidió abandonar el juego. Su agente, Scott Boras, lo convenció a convertirse en jardinero y allí labró una carrera de 7 años en la que llegó a cosechar temporadas de 25 jonrones y más de 70 carreras empujadas. Well, I'm sure as you've read, pitching wasn't going as I planned or expected it to go, and what it took for me to throw strikes after dealing with the control issues was just, it was just too much, and I didn't foresee the next 5 years, 10 years, whatever it was going to be, being a life that I wanted. And at that point in time, then I decided it was time to make a change, whether it be in baseball or not, and that's how I ended up in the outfield. And then after that, just hard work, extra reps, as much as I could possibly do, get there early, leave late. I did as much work as I could possibly do, man, till my hands bled, till my back hurt, till my knees hurt, till everything hurt. I just kept going as hard as I could. I came back and pitched successfully in 04, but what it took for me to throw strikes was all-day mental exercises for me, from the time that I woke up to the time I went to bed. So, what I felt was happening was that my relationships with my family, with my friends, with my teammates, everything was changing because I couldn't be the fun-going, easy, fun guy that I normally was, because I was constantly focused on mental exercises and whatever, that's what it took for me to throw strikes. So when you start to look at that, it's like, how long am I gonna live like this? When you start mixing everything together, that combined with some injuries and I just felt like it was it was necessary to make a change. Enkel. Él era un jugador de San Luis que llegó a Grandes Ligas como pitcher, lanzador zurdo. Lanzaba durísimo, pero no tenía control.
y decidió ser bateador porque le gustaba batear. Él vive allá por cerca donde yo vivo en Florida y casualidad que yo estaba en el complejo del Cardenal de San Luis, que yo antes entrenaba ahí para batear en las jaulas de bateo, y él llegó ahí y yo hablando porque yo estaba con otro amigo que lo conocía y hablando con él, yo le dije, no, yo lo conozco a él, y lo saludé y le expliqué y le dije, mira mi swing y esto opina, y me dice, mira, yo te veo bien y mira, sigue intentando. Y yo apenas ni siquiera había jugado Liga Independiente, era buscar jugar Liga Independiente. Y él me dice, mira, sigue intentando, mira, uno nunca sabe lo que pasa, y mira, aquí estoy yo, mira lo que me pasó a mí, llévate de ese caso y siguiendo trabajando fuerte y eso fue una de las cosas también que yo dije, bueno, siento porque yo no, siempre llevo eso en la mente, a mí siempre me gusta la competencia, pero la competencia saludable, de decir, mira, si él lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Siempre el apoyo empezó desde sus primeros pasos, desde que él empezó a jugar, bendición mamá, eso no falla en él, todos los días en la mañana. Cuando él se levanta, bendición mamá, y tiene la bendición de su madre todos los días. Después que los Cardenales de San Luis firmaron a David Peralta en 2004, este viajó a República Dominicana para empezar su desarrollo en la academia de su nuevo equipo en ese país. Le tomó solo un año convencerlos para que lo enviaran a Estados Unidos. Allí comenzó su travesía por ligas menores, en la Liga de Novatos, pero apenas pudo lanzar 3 juegos antes de sufrir su primera lesión en el hombro. El primero de los muchos obstáculos que en lo sucesivo aparecerían en el camino hacia su sueño. Pero ese día se comunicó exactamente, fue en la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, y cuando él me llama y me dice, mamá, bendición mamá, pero la voz era una voz diferente, una voz quebrada. Yo digo, pasó algo. Y como te digo mi esposo, ya estábamos como preparándonos por sus lesiones. ¿Sabes? Estábamos preparándonos para prácticamente ese momento iba a llegar, porque para un pitcher de verdad es difícil ya tener operación, cuestiones. Y bueno, cuando él me dice, mamá, me dieron relief. ¡Wow! Me quedé muda. Eso fue una explosión para mí. Y dije, bueno, de todos modos, después me retomé y le dije, hijo, para adelante, tranquilo, aquí está su padre lo van a ayudar, no se preocupen, cuando venga para acá, para Venezuela, vamos a seguir adelante. Me rindo, no, esa palabra nunca tuvo en su boca, y en la boca de nosotros tampoco. Entonces, cuando yo fui para Dominicana con los Cardenales, mira, fue una experiencia inolvidable, porque como dices, mi primera vez fuera de mi familia y fuera del país, y eso fue un golpe fuerte, tanto como para mi familia como para mí. A mí me fue muy bien, yo lancé en Dominicana, me fue muy bien. Para el pintranes, de ahí comenzaron la cuestión, piché bien, pero después comenzó a molestarme el hombro. Después volví otra vez a lanzar y estaba bien. Cuando fui a jugar a la rookie de noche, la primera salida la lancé muy bien, yo era abridor. La segunda salida, el hombro no aguantó, se explotó y me sacaron del juego y ahí tuvieron que operar. Volví otra vez, estaba ahí, la operación quedó ahí, me sentí un poquito de molestia, pero yo tenía tantas las ansias que quería jugar que yo dije, bueno, se va a quitar, uno a veces tiene que aprender a jugar con molestia. Volví a Venezuela, jugué un poco en Venezuela, jugué en equipo grande un poquito, después terminé en la paralela, lesioné. La segunda vez la operación fue más grande, me pusieron como unas 3 grapas ahí en el hombro para la parte del lebron que estaba mal. Traté de volver en el 2009, en el pintrainer bien, ahí estaba normal, la velocidad no estaba como yo la quería. Después que volvió la velocidad, el control del lanzamiento tampoco lo estaban ahí. Me volví cuando ya otra vez todo estaba bien, la velocidad ya estaba haciendo mis ajustes, me volvió a lesionar el hombro, una tendinitis que tenía en el hombro. Él hace una lesión de una ruptura de los ligamentos del hombro, que es una inestabilidad, y hace incluso una lesión de los músculos que están en el hombro, que es lo que se llaman los músculos del manguito rotador, que son los principales músculos que activan el movimiento de fuerza del hombro al momento de lanzar. Se hace una primera cirugía con unos resultados bastante buenos, unos resultados exitosos. Esa cirugía que se hace, una cirugía para estabilizar la articulación, para reparar los ligamentos, incluso para reparar los músculos lesionados en esa primera oportunidad. El proceso técnico de la primera cirugía, esa sutura se hace a través de unos materiales especiales que se llaman anclas, que son unos materiales que son biodegradables, es decir, en el organismo, una vez que ellos cumplen su papel, el organismo los destruye.
Las anclas son unas suturas que se colocan a hueso y queda ya de una vez la estructura ligamentaria se sutura y se lleva a su posición, ¿okay? Manteniendo y restableciendo la estructura articular y anatómica del hombro a la mejor manera posible. El tema es que él hace un traumatismo sobre el hombro que genera una importante tensión sobre los ligamentos. Es literalmente como que si él hubiese vuelto a golpearse en esa zona y generó una ruptura de esa estructura. Las anclas que estaban colocadas, que era la sutura, se desprenden de su punto de fijación, ¿okay? Generando no nada más la ruptura, sino que también arrastran fragmentos de hueso, que es lo que genera la gravedad. Desde el punto de vista técnico, cuando tú tienes ese tipo de lesiones, la fijación siempre es un poco más precaria que cuando es la primera vez, y es por eso que se generan todas las alarmas que dicen, ok, esta persona como lanzador no va a poder actuar porque la rigidez que se genera sobre la articulación en las segundas fijaciones es muy importante. Y además la posibilidad de que pueda generar una tercera lesión que genere una discapacidad mucho más importante para el jugador es muy alta. El 5 de mayo de 2009 llegó la noticia esperada pero dolorosa para David y su familia. Los Cardenales de San Luis, después de 2 años de 2 complejas cirugías en el hombro y largas rehabilitaciones, le hicieron saber que no esperarían más por él y optaron por rescindir su contrato y dejarlo en libertad. Me acuerdo que fue el 5 de mayo, me dejan libre y eso fue, mira, creo que la peor noticia que puede haber para un béisbol profesional, un pelotero profesional, beisbolista profesional, es que lo dejen en libertad. Mira, te dejamos libre, de verdad que hicimos todo lo posible. O sea, fue un golpe fuerte, pero lo asumí con bastante madurez porque ya el equipo había esperado mucho por mí y ya, eso no entienden, ya no había nada. Llamé a mi familia también está muy triste, pero siempre me apoyaron. Mi papá me dijo, tranquilo, que estamos aquí con usted, véngase por acá, que aquí vamos a apoyarlo, lo que sea. Vamos a comenzar a batear. Y su papá empezó con él y de la bajita fue muy bueno, empezó bien. Y siempre él como siempre fue un buen bateador, no fue muy difícil para él. Empezó a jugar de nuevo con la ayuda de su papá. Lo apoyamos en todo momento. Nosotros no pelábamos un juego, para nada. Si teníamos que ir para Barina íbamos, allá nos instalábamos en Barina, para Yaracuy, para Punto Fijo, para dónde nos fuimos nosotros con nuestro hijo. Íbamos porque teníamos que apoyar. But I remember he had called me that morning about 7:30 in the morning. I was getting ready to go to class. And I thought it was strange that he was calling me that early because I knew he was normally getting to the field to get ready to practice. And he called and told me that he got the news that he got released. And he was upset and I started crying because I didn't know what was going to happen with us because I knew he would have to go back to Venezuela probably. And my college graduation was in a week. And he was supposed to come to that and meet my parents for the first time and some of my other family. So I was sad about that, like he wasn't going to be able to come. But he spoke with the Cardinals and the Cardinals let him stay through the week and they flew him out a few days after my graduation. But yeah, in August, I went down for his birthday for 10 days for the first time. And we had a great time. And I know all the while he was working out and practicing and trying to get back into baseball, trying to find a new team, and just the pitching, it wasn't working out for him as a pitcher. And I know he decided with his dad to become a position player, and I fully supported him and told him you do what you have to do what's best for you. And then in 2010, he moved here with me and got with his first independent ball team as an outfielder. La historia, cuando lo subieron y empieza, el primer día está trabajando y haciendo bien. Y yo quería preguntarle al pitching coach,
quien lo enseñó a batear. Cuando David Peralta fue despedido por los Cardenales de San Luis en 2009, regresó a Venezuela y a las pocas semanas de recibir la noticia, intentó seguir lanzando, pero los dolores en su hombro izquierdo no cedían. Su papá le dio el consejo de retornar a su faceta de bateador y jardinero, cosa que tuvo sentido para él, y por ello se incorporó al equipo de la Liga de Ascenso en Valencia para comenzar desde cero. Echando en la liga allá de Palach, creo que se llama Palach. Bueno, y una vez nosotros estábamos viéndolo por virtual en la computadora y salió que tuvo una lesión y tuvo que salir del juego. Eso primero. Bueno, lo operaron, mi papá se fue para allá, lo atendió. Yo no pude ir. Me vino otra vez aquí a Venezuela. Estuvo bien, pichó otra vez con los Tigres. Y en uno de los juegos en la paralela salió a relevar. Me acuerdo, ahí estaba yo y entonces sí sintió una molestia porque fue un relevo muy tarde. Ese juego se fue a extra inning. Me recuerdo un día de trabajo, yo estaba aquí en la empresa y a las 9 de la mañana me llamó mi esposa y me dice, David, te tengo una noticia que no es muy buena. Y no sé, a mí de una vez se me vino a la mente que tenía que ver con David, de su condición en la cuestión. Y me cae la noticia que ya David no va a estar más con Cardenales de San Luis, le dieron relief. Entonces está fuerte. Y lo primero que hice fue comunicarme con él y decirle, yo no ha terminado todavía. Esto no ha terminado. No, sí, papá, yo lo sentí del mal. Bueno, lo esperamos aquí en Venezuela. Entonces, yo todavía estaba dirigiendo el juvenil, el ascenso, ya estábamos en ascenso. Y le digo, bueno, hijo, vamos a hacer lo siguiente. Usted tiene condición. Vamos a intentarlo como bateador, porque tú fuiste siempre bien bateador. Fíjate aquí, vamos a ver. Entonces empezó a jugar con el equipo de ascenso que tenía yo. Bueno, y suavece bien. El primer día que jugó empezó bien. De una vez ya, como que si era que ya estaba tenía tiempo jugando. Y los amigos le decían, para David. Yo me acuerdo que en el segundo juego que tuvimos, ahí en La Libertad, dio un jonrón por todo el right field. Leísimo. Y yo, mira, David está bien, vamos para allá, le dije yo. Y lo bueno que él quería. Importante, él nunca se desmayó, él nunca dijo, mira papá, hasta aquí llegué yo. Digo, no, vamos a seguir. Y ahí comenzamos. Me vine para los Estados Unidos y me casé con mi esposa y estuve intentando, llamando a la Liga Independiente y me recomendaron a Eris Dennis, que era el manager de un equipo de Liga Independiente. Casualidad lo llamé y me dice, mira, estoy aquí cerca donde tú vives y eso, estoy por aquí y si quieres te vienes a verte, pues. Yo emocionado, yo alquilé un carro porque no tenía carro ni nada, alquilé un carro rápido y me vestí rápido y me fui a la mañanita el siguiente día y cuando yo estaba llegando la práctica ya había empezado, mira, me cambié rapidito así ahí mismo en el dogado, me puse mi short y medio me estreché, me dice, dale, métete. Y comencé a batear ahí, dale, boom, dándole, saqué bola y comencé a dar bien a la pelota, dándole, y él de una vez me dijo, mira, yo quiero que yo te voy a firmar, yo quiero que tú vas con mi equipo, tú estás bien, te subes muy bien, estás tuyo, me gusta, y broma, que lo odio, y yo dije, bueno, ahí fue otra emoción más para mí. Y de ahí fue donde comenzó todo. Después de ahí me fue súper bien esa liga, quedé campeón bate, y ahí volví yo para Venezuela. Volví para Venezuela y fue donde me dio la oportunidad los Bravos de Margarita. Llegó la hora del MVP. En la hora de la práctica de bateos comencé yo a darle bien a la pelota, comencé a sacar pelotas lejos y Enrique Brito salió y emocionó. Mira, ¿dónde saliste tú? A ti tenías mujeres que firmaste como bateador, ¿qué es esto? Y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Me quedé con el equipo ahí 2 días en la paralela. Y a los 2 días me dijeron, mira, no, tú estás por el equipo grande que la gente necesita. Y eso fue otra emoción para mí, imagínate, debutar yo como bateador en la Liga Profesional de Venezuela. Y así comenzó todo. Volví me regresé para acá, para los Estados Unidos, y jugué otra liga independiente, otro nivel que es la American Association, que es un nivel más fuerte de la liga independiente, y ahí conocí a José Amado. José Amado fue también una pieza importante para mi carrera porque me ayudó mucho a batear, a ser más inteligente y a utilizar todo el campo como bateador. Mira, ya yo me volví otra vez a Venezuela, tuve la oportunidad después de eso de volver a jugar y poco a poco volví para los Estados Unidos otra vez.
Y ya yo estaba con la cuestión de que tenía que hacer más, qué más tenía que hacer yo para que un equipo profesional me firmara, porque ya había mucha gente, mira, tú estás bien, ya tú no tienes que estar jugando en Independiente, tú necesitas jugar con alguien que te firme. Pero yo, bueno, y mi familia me decía, mi papá, mi esposa, tranquilo, que poco a poco hay que ser paciente, bueno. Yo siempre seguía trabajando porque eso es una de las cosas que yo me caracterizo de ser trabajador fuerte y constante y con mucha disciplina. I just watched it with pride, man, knowing that he made the switch and he was still able to follow his dream. I mean, people don't do that by accident. So when I see that, I immediately know how hard somebody's worked. There's no way that he just showed up to the park and that happened. So you know that he was given the extra hours. He was there early. He was there late, trying to find his skills and perfect his craft, man. It's amazing, and it's a beautiful story. Bueno, algunas veces tú miras a uno que... Algunas veces a un pelotero que no puede jugar, no puede batear, pero tiene el brazo bueno, empieza a pichar, eso más. Pero hay muy pocas veces es uno que está pichando empieza a batear. Yo tenía un zurdo que lastimó el brazo, Rick Ankiel, que llegó. Pero la historia de David cuando paró jugando y cómo llegó y cómo tenía que fajarse y no tenía dinero para seguir y estar jugando en esa liga de independencia. Casi nunca en la historia ha pasado que uno hace eso y es tan tremendo. Es con buen salud, esa cosa con gente. Tiene que mantener que puede jugar porque es un pelotero que juega defensivo, buen brazo, siempre está jugando con hambre. Yo no creo que yo pueda pensar otro con la misma historia que David. Yo creo que es uno en el mundo. David Peralta se encontraba en su tercera incursión en ligas independientes, esta vez con los Medias de Amarillo en Texas, donde tenía un desempeño superlativo con 8 jonrones, 38 carreras empujadas, 42 anotadas y un promedio brillante de 352. Chris Carminucci, un scout de Arizona, encargado de supervisar el talento en ligas no afiliadas a las grandes ligas, ya había elaborado un reporte sobre el venezolano, pero estaba un cupo en el roster de su organización para comprar su contrato. Eso ocurrió el 3 de julio de 2013. Well, it's kind of a funny story. Is he was playing in the independent leagues, and I kept hearing his name. I kept hearing his name, and a lot of what I do, or part of what I do for the Diamondbacks, is to oversee the independent leagues. A friend of mine was having a workout, but there was a lot of other scouts there. So I asked him to come up and work out with me, but I didn't want to put him in front of the other scouts. I wanted to see him myself. So we went in the back cage, and we hit for maybe 20 minutes. That's all I needed to see. I said, man, I want to do something with you. I figured he'd give me a call every few weeks. He called me every day. He called me every day, text me every day. Hey, I'm ready. Sign me. I want to do this. And that, you can take his physical ability and throw it out the window. What's inside of David is this lion that wants to get out, and this guy that knows he can do it. I got the call right after he got the call because they knew how special he was to me, and I'll never forget it. I got the call and I just started crying in my car. I mean, I was like, oh my God, this is. Well, he didn't go. He was on a plane. Our minor league director called me and said, hey, I just want to let you know one of the greatest stories just happened. David Peralta's going to the big leagues from AA, which you figured a guy like him would have to go to AAA first and all that stuff. I wasn't even thinking he was going to go to the big leagues, I thought he'd get there, but I didn't think he would get there that quickly. Okay. He was only with us a year and a half, and he was in the big leagues. And there was I forget what it was, and David got called up. And when I got that call, I cried, and I know he did too. And his minor league manager told me that he laid on the floor and he cried, for like 10, 15 minutes. And I would have done the same thing, and I was crying too when I found out. So I'll never forget it as long as I live. Un scout de Arizona, Chris Carminucci, comenzó a hablar conmigo y él fue a verme a Florida y me vio, y lo que hizo fue un tryout, un chequeo en el cage, en una jaula de bateo. Me vio el swing y yo le dije, ya eso es lo que quería ver. Yo, ya yo te he visto a ti jugar, lo que quería verte en persona y ver tu swing para completar mi reporte y hacerlo a mi jefe. Y yo, ok.
llámame todos los días, estás pendiente para ver qué pasa en los entrenamientos del 2013, para ver si hay un espacio, tú vas a entrar, tú estás el primero en la lista. Bueno, todos los días le escribía. Todos los días le escribía, le he mandado mensajes a mi papá también, porque le di el correo el email a mi papá, y mi papá también le escribía así, como que haciéndose pasar por mí. Y el tipo, no, tranquilo, con paciencia. Bueno, a mitad de temporada me está yendo súper bien allá en la Liga Independiente, y un día libre él me llama, y yo pensaba que era para decirme, mira, ya voy a estar aquí a chequearte. Me dice, hola David, ¿cómo estás? Y yo, no, bien, aquí descansando mi día libre, mañana voy a jugar, así que vas a estar aquí. No, te estoy llamando para decirte que compramos tu contrato y te firmamos con Arizona, para que vayas para la Liga Menor. Para mí eso fue una emoción, como que la primera emoción que yo, como la emoción que yo tuve cuando me firmó los Cardenales de San Luis. Eso fue lo mejor, y llamé a mi familia, contento, a mi esposa, y le dije, mira, ya viste que todo va saliendo bien, poco a poco, pero las cosas ya se están dando como quería. Y así comenzó todo. Empezaron a hablar de él porque pensaban que iba a jugar en la Liga Grande. Me estaban hablando de los prospectos que tenían mejor chance de llegar a la Liga Grande, y David fue uno de esos. Y yo empecé haciendo viajes a todos los equipos en la Liga Menores, y la coincidencia fue que se lastimó un outfielder aquí en Arizona, y cuando el general manager Kevin Towers estaba hablando cómo iban a traer uno, el nombre Peralta fue en la lista, que tenía 3 o 4 posibilidades. En el viaje yo fui a Mobile y fui a ver este prospecto, porque yo sé que están pensando, parece que nada más que ha jugado desde la Liga de Independencia y ahora está en AA, no es posible, pero los reportes son muy fuertes. El primer día que llegué estaba lloviendo, no jugaron, el próximo día un doble R. Yo lo vi haciendo la práctica, y a mí parece como alguien que está bateando por años y años y años. Y eso fue el reporte que yo llamé a Kevin Towers y decir, oye, los otros que tú metes en la lista, yo sé de ellos, este muchacho se para ahí, perfecto. Andy Green, que es ahora mismo, que en aquel tiempo ahora es el manager de Grandes Ligas de los Padres de San Diego. Él me llama al teléfono, ya era que habíamos jugado, ese día me fue bien, y el siguiente día era un juego temprano. Me llaman en el teléfono, y estaba mi suegra y mi suegro estaban ahí, fueron a verme por esos 4 días que jugamos ahí contra los Dodgers en Liga Menor. Hola Peralta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás haciendo? Y yo, no, ya me voy a acostar a dormir porque está listo para el juego mañana, temprano. ¿Voy para tu habitación? Si no hay ningún problema. No, sí, claro, ¿qué pasa? No, dale, voy a hablar contigo en tu habitación. Cuando llega a la habitación, ¿cómo estás? Y broma, y yo lo veo que tiene los ojos rojos, así como que... que estaba llorando, no sé. Y bueno, es independiente. Y mi suegra me había traído unas galletas, y esas galletas, no, se me las trajo mi suegra. Y ¿están aquí tu suegro? Y yo, sí. Y van a estar por toda la serie. Y él me dice, bueno, yo lo lamento por ellos, pero no van a poder verte. Y yo le digo, ¿cómo así, pues? No, pues vas al Big Show. Y yo me le quedé mirando y yo le decía, no, estás echando broma, no. Y él me dice, yo nunca me jugaría con eso y menos contigo. Y él le dijo, tú eres muy bueno y tú no necesitas ir para AAA, vas de una vez para Grandes Ligas. Comencé yo a gritar como un niño, a llorar como un niño, llamó a mi familia, la emoción, y yo le decía, por fin lo logré, se dio el sueño. Y mira, increíble, que eso fue una experiencia y uno de los momentos de mi vida que eso nunca se me va a olvidar. David got called up on June 1st of 2014. I was in Florida. He was currently with the AA Mobile Bay Bears. He hung out with them after the game, and about 12:30 he called me and said he was going to sleep, and I was going to sleep too. So we hung up, and I was just getting ready to fall asleep, and my phone rings again, and it was him. So I answer, and he said,
baby, I'm going to the big leagues. I just got the call. So I sat straight up in bed and we were both so excited. And he's like, oh, let me call you back. I have to call your mom. I got to call your dad. I got to call my parents. I'm leaving at 6 in the morning to fly to Arizona. So we hung up and I couldn't sleep the rest of the night. I was so excited and I was crying because I was so happy. And the next day, went over to my family's house and we all watched the game on TV, and it was a really exciting and really emotional day. And it was a day that we had been waiting for a really long time and a day that David had worked really, really hard for. David Peralta había logrado triunfar en todas las ligas en las que había participado antes de recibir su ascenso a las grandes ligas. Y cuando recibió su promoción, también demostró su valor con los Diamondbacks de Arizona. Dio 2 imparables en sus primeros 7 partidos cuando fue promovido. Se robó el home en una ocasión. Fue el líder en triples en la Liga Nacional en 2015, cuando tuvo una de sus mejores temporadas hasta ahora, lo cual le sirvió para convertirse en uno de los bateadores zurdos más temibles de las grandes ligas y el 5º venezolano con más votos en el premio Luis Aparicio de ese año. He probably, I consider what he accomplished to be the hardest thing done in baseball. To go from basically working at McDonald's to the lowest level of independent leagues and fight his way out. You know, I'd love to give myself credit and say, oh, I knew exactly he was going to be a big leaguer and I knew this and this and this. I didn't. You know what I did know though? I knew this kid had the heart of a lion, and I knew he wouldn't want to let me down. I knew he wouldn't want to let the organization down, and more importantly, he wouldn't want to let himself down. The book's not written yet. The story's not finished. This kid, once he's healthy, he's got a long career ahead of him. He's got, 5-8 more years left to be able to prove everybody right and wrong, And but like you said, what he did is a monumental achievement. Conocer la historia de David es conocer lo que es la humanidad de alguien, pues. Yo creo que David, para los tiempos que jugamos aquí juntos, un excelente outfield, nunca se le dio la oportunidad de repente de la que se merecía, pero obviamente está abriendo muchos ojos. Le dieron el chance en Arizona, obviamente aprovechó una nueva oportunidad en su carrera, obviamente, el cual le sacó mucho provecho. La verdad que David para mí siempre ha sido una persona que le gusta trabajar, que le gusta dar el todo por el todo en el terreno y le gusta siempre ser el mejor. Para nosotros que estábamos en esa organización, los venezolanos, nosotros fue una sorpresa muy grata pues para todos nosotros de recibir a David. Después todo el trabajo que pasó, de que su sueño se le hizo realidad, eso se gana, eso nunca se le da a nadie, sino que eso se gana, y David obviamente con su trabajo y dedicación lo logró. Bueno, David es un excelente jugador con tremendas cualidades y pues sé más o menos su historia porque como venezolanos seguimos siempre todo lo que hacen en las grandes ligas y sabemos lo difícil que se le hicieron las cosas para llegar a este nivel y pues es un gran trabajador y sé que tiene un gran futuro por delante y de verdad que me siento muy orgulloso de que le guste la manera como yo juego y que sienta que en mí pues ha reflejado su futuro, y de igual manera van a haber muchos jugadores jóvenes que van a reflejarse en él y van a apoyarse en su juego para poder lograr y llegar a este nivel. No es nada fácil llegar aquí y sobre todo mantenerse todas las circunstancias, todas las barreras que nos ponen. Pero yo creo que yo siempre he creído y he tenido fe de que cuando te ponen una barrera para que no la rompas, tienes que romperla y seguir adelante, y cuando las cosas estén saliendo mal, ser más fuerte y positivo y seguir trabajando el extra. Sí, la verdad que la historia de David, como la historia de todos nosotros, es una historia bien bonita. Yo creo que es una historia de sentarse a verla y de que todo eso que David pasó y que todos hemos pasado, a lo mejor David pasó muchas cosas más que nosotros, te den fuerza y pensar seguir adelante. El deporte permite comprobar una vez más la posibilidad de que un ser humano con muchos obstáculos para lograr su sueño sea capaz de superarse a sí mismo y triunfar. El éxito suele conseguirse tras un gran esfuerzo. Se necesita sin duda constancia y dedicación para lograr el objetivo. Sin embargo, muchas veces caemos, nos frustramos y sentimos que todo ha terminado. Pero aunque el panorama sea oscuro, no es el final. La historia de David Peralta es el mejor ejemplo de que la vida siempre estará dispuesta
a dar una segunda oportunidad a aquellos guerreros que luchen incansablemente para hacer de sus sueños una gran realidad. Amigos, este fue el documental sobre la carrera de David Peralta. Esperamos haya sido del gusto de todos ustedes. Recuerdo que yo abro el INE y encontré un zurdo, me recuerdo el nombre del zurdo, Brothers, es el apellido de Brothers. Y yo doy triple. Estamos jugando contra Colorado, por cierto, estamos jugando contra Colorado. Ellos saben que yo soy agresivo corriendo, doy triple. Llego a la tercera, está bateando Miguel Montero y yo veo que el catcher agarra la pelota, ni me ve a mí en tercera, porque yo siempre soy agresivo en mi base, ni me ve y tira la pelota siempre como la estaba tirando así, así, se manda como flotando al pitcher, suavecito, sin independiente, la tiraba alta. Y yo, bueno, y yo pendiente. Miguel Montero agarró esa bola porque yo no me podía robar el home porque el catch es más fácil para verme si yo veo, porque Miguel Montero es zurdo. El tercera base estaba jugando muy separado porque estábamos ganando por 4 carreras, estaba muy separado de tercera y por eso yo podía agarrar bastante terreno. Cuando en una de esas yo me tomé y yo dije, bueno, aquí me llené de valor y yo dije, aquí me voy a ir. Cuando yo veo que el pitcher hace su lanzamiento, bola, yo agarro una distancia, abro bastante, acojo bastante terreno y me quedo esperando. En ningún momento busqué regresarme, me quedo esperando a que el catcher hiciera esto. Cuando la pelota estaba medio saliendo la mano, ¡pum!, me le fue. Yo decía, había hombre en primera y en tercera, yo estaba en tercera. De aquí que el pitcher la agarre, la lanza el catcher y el catcher me toque, ya yo he pasado porque no iba a ser un out forzado. Y así fue. El pitcher cuando la fue a agarrar ni siquiera intentó lanzar. ¡Pum!, llegué. Mira, nosotros fue una relación muy fuerte porque nos separamos mucho. En el sentido, yo tenía que ir a jugar béisbol, ella no podía ir conmigo porque tenía que trabajar, teníamos cosas que pagar, la casa que pagar y todo, como es aquí en la vida de cualquier persona, tú tienes que pagar tus deudas, tus biles, como dice uno. Y yo la conocí a ella, eso fue un bar-restaurante, que hay muchos bar-restaurantes, y ella estaba, eso fue en Florida, en Júpiter. Y ella estaba en la universidad y ella salía con sus amigas y un día yo fui con un amigo también al bar y eso, y casualidad nos conocimos, comenzamos a hablar y comenzamos a salir. Yo no hablaba nada de inglés. El inglés yo no hablaba pero el amigo que yo andaba, él es mexicano, pero nació aquí en Estados Unidos y hablaba los dos idiomas, español e inglés. Y yo me lo llevaba a él para todos lados porque mi esposa no en aquel momento no habla español. Bueno, yo me lo llevaba para todos lados, para que me traduzca. Mira, dile esto, que lo otro. Pero ya llegó un momento que dije, no, yo tengo que aprender a hablar inglés porque entonces el hombre viene el chamo me va a quitar la, no, y a mí me gusta, no. Tuve que yo fajarme, aprender a la fuerza y con ella, y ella tuvo mucha paciencia conmigo, de verdad, porque yo al principio no hablaba nada y ella buscaba entenderme, yo de ella, y a veces nos veíamos y nos decíamos 3 palabras así, duramos todo el día tratando de hablar. Pero yo creo que esa fue una de las cositas que uno valora y que uno a la final ahorita a veces nos ponemos a hablar y nos echamos esos cuentos y nos echamos a reír, y son cosas que, como dice uno, el verdadero amor, ¿me entiendes? Y ella siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Mi familia, mi papá, mi mamá, siempre me ha inculcado la disciplina. La disciplina, eso, mi papá siempre me dice, disciplina, constancia y mucho trabajo. Siempre haces esas cosas, eso te va a ayudar. Te va a ayudar a todo lo que tú quieras lograr. Mi mamá siempre ha estado conmigo fuerte y siempre, mira, hijo, usted tiene que hacer el bien, porque allá arriba un Dios que mira, siempre hay un Dios que arriba que mira para abajo y siempre se da cuenta de las personas que hacen mal, y eso no los va a ayudar. Y siempre yo busco hacer las cosas bien, siempre ayudo a ayudar a la gente y todas esas cuestiones. Pero siempre, mira, mi familia para mí es todo. Mi familia para mí es todo, siempre estamos unidos, como te digo, siempre me gusta estar con ellos. Y ellos siempre han estado conmigo aconsejándome las pequeñas cositas, ser muy paciente, me ayudaron mucho a calmarme cuando yo estaba desesperado de que quería firmar mira qué pasa, que yo estoy bateando y nada, ellos siempre estaban conmigo.